Eres mi identidad. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Hola, Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios esté bendiciendo tu casa, tu familia y todo lo que tú haces, pero sobre todo que tú estés agradando a Dios en todo y que puedas agradar a Dios en todo. Quiero que me acompañes por un momento a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 16. 2, 10 al 16. Dice lo siguiente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero colocarles una palabra en esta tarde en los corazones, a cada uno de ustedes, referente a lo siguiente. Nosotros no nos vamos a confundir si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Nosotros no nos vamos a confundir si dejamos que sea Él el que nos guíe y el que nos dirija. A través de los tiempos, las personas que anduvieron en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, pudieron conocer los tiempos, pudieron conocer los momentos. Aún podían estar confundidos en algún instante, pero inmediatamente conocieron qué era lo que estaba pasando. Como lo fue Josué cuando se encontró con el ángel de Jehová después de que pasó a tierra prometida.
después del Jordán. Con el Espíritu Santo no hay confusión. Con el Espíritu Santo todo marcha bien, todo está dirigido bien. Nuestra mente está bien coordinada, nuestro corazón también. Entonces es muy vital que nosotros nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer. El Espíritu Santo es el que nos enseña las pautas de lo que nosotros podemos hacer en medio de una situación y en medio de una circunstancia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso aquí dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló a nosotros por el Espíritu? La palabra. Los secretos que los seres humanos no saben, pero Dios sí lo tiene en su corazón. Lo sabe el Espíritu Santo. Se lo revela a los hijos de Dios. Se lo revela a mujeres y hombres que quieren hacer la voluntad de Dios. Se lo revela a mujeres y hombres que tienen temor de Dios. Le revela la palabra, le revela lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Por eso es que a veces las cosas nos asustan, nos angustian. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos las cosas espirituales. Somos naturales y solo nos fijamos a lo que vemos, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando en la esfera espiritual, en la atmósfera espiritual, donde Dios está al mando, como he venido diciendo, de todo esto. Ok, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el único que conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que conoce las cosas espirituales que están sucediendo y van a suceder? El Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solo el Espíritu Santo nos da las pautas y nos enseña lo que está pasando y lo que va a pasar. Es solo el Espíritu Santo. Lo que Dios tiene planeado para los tiempos postreros, para que nada ni nadie nos vaya a confundir, para que nosotros no nos vayamos a cargar. Tú no necesitas cargarte, tu familia no necesita cargarse. Si dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que sea el Espíritu Santo el que nos dirige, que sea el Espíritu Santo el que nos orienta, que sea el Espíritu Santo el que nos enseña cómo debe ser nuestro comportamiento. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿A cuántas personas en este momento se le puede hablar de que lo que está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo? ¿Qué es lo que van a decir? Eso es una locura. Eso es mentira. Eso yo no lo creo. Oía hace unos minutos atrás, unas horas atrás, a alguien que decía, bueno, este tiempo se dio para nosotros encerrarnos en nuestras casas y encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué tal esa reflexión? Porque como no se tiene en cuenta a Dios, pensamos que nos estamos encontrando con nosotros mismos. Y lo que Dios quiere es que nos encontremos con Él, no con nosotros mismos. Nadie se puede conocer a sí mismo si primero no conoce a Dios. Porque el salmista dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que las personas creen que se están conociendo a sí mismas. No, no se pueden conocer a sí mismas mientras el Espíritu Santo no sea el que les guía y el que les dirige, el que les orienta y les enseña lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, lo entendemos claramente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Todo el que reciba a Jesucristo en su corazón tiene la mente de Cristo. Entonces actúa de acuerdo a la mente de Cristo. En medio de una situación, en medio de una circunstancia, lo que debemos hacer es, ¿y Jesús qué haría en un momento así? ¿Qué haría Jesucristo en un momento tan circunstancial como el que estamos viviendo, el que estamos pasando? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cuál sería su proceder? ¿Cómo manejaría Jesús una situación de estas? O otra situación similar, o bueno, cualquier circunstancia o momento difícil. ¿Cómo lo manejaría Jesucristo? Para que eso suceda, necesitamos dirigirnos, o mejor, dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, y Él sea el que nos dé las pautas, los principios, los métodos, las estrategias en medio de los momentos circunstanciales. Podemos ser cautivos del miedo, del temor, del afán, de la ansiedad, de la angustia, por causa de verlo todo naturalmente. ¿Cuántos en este momento son cautivos del miedo, del temor, de la angustia, de la ansiedad? ¿Por qué son cautivos? Porque todo lo ven naturalmente. No se dan cuenta de lo que está pasando espiritualmente. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de personas que veían todo naturalmente, mientras el que estaba al ladito lo veía espiritualmente y veía un panorama distinto. Porque cuando tú eres espiritual, el panorama tú lo ves distinto. Las situaciones tú las vas a ver distintas. Cuando tú eres espiritual, los problemas tú los ves distintos. Cuando tú eres espiritual, el momento de la enfermedad tú lo ves distinto. El momento de donde todo pareciera insolucionable, o sea, no hay solución por ningún lado, tú lo vas a ver distinto. La persona natural lo ve todo complicado, todo difícil, se estresa, se angustia, se afana. En cambio, el espiritual lo toma todo normal, lo toma todo confiando en el Señor, depositando la esperanza en el Señor, porque el Espíritu Santo nos enseña en su palabra a través del apóstol Pablo que en nosotros debe haber la fe, la esperanza y el amor. La fe porque necesitamos seguir creyendo que Dios está detrás de todo esto y que Dios nos sacará en victoria en el nombre de Jesús. La esperanza porque estamos esperando victorias grandes por encima de todo lo que está pasando y lo que pueda suceder. Esperanza de victorias, esperanza de triunfos, esperanza de cosechas que no habíamos tenido hasta el día de hoy. Esperanza de que el único que nos puede auxiliar en medio de las situaciones y en medio de los momentos adversos se llama Dios. El Espíritu Santo, ahí a nuestro lado, como nuestro refugio, como nuestro Altísimo que nos cubre con su poder, con su gracia, con su mano poderosa. Entonces, la sabiduría humana puede enseñar términos naturales y tan solo dar opiniones espirituales. Entonces tú te vas a encontrar con las personas que tienen diferentes opiniones en todo lo que puede estar sucediendo, porque lo ven naturalmente. Solo dan opiniones espirituales, si es que tienen tiempo para hacerlo. Pero el espiritual maneja las cosas desde el mundo espiritual, guiado por el Espíritu Santo, así sea con poquitas fuerzas. Así las fuerzas sean limitadas, así sea una persona frágil, así sea una persona débil, pero maneja las cosas de una manera distinta. Démosle una gloria a Dios bien fuerte en este momento al Señor. Que tú le puedas dar la gloria a Dios bien fuerte porque Él tiene el control de todo lo que está pasando. Dale la gloria a Dios bien fuerte en este momento diciéndole: Señor, toda la honra y la gloria sean para ti. Toda la honra y la gloria sean para el resucitado, para el que vive, para el que reina por los siglos de los siglos. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Dele un aplauso bien fuerte a aquel que todo lo puede. Aquel que resucitó de los muertos. Aquel que no se quedó en una tumba. Que se movió la piedra porque los ángeles movieron la piedra para que Él resucitara y pudiera vivir para siempre y ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un gloria a Dios bien fuerte, un amén bien fuerte, un aleluya bien fuerte a Él. Toda la honra y la gloria sea para Él. Entonces, la sabiduría humana puede enseñar términos naturales
y tan solo opiniones espirituales. En la traducción del lenguaje actual, la misma porción bíblica nos enseña lo siguiente: Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo. Ojo, el Espíritu Santo lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. Ojo, solo la persona sabe lo que ella está pensando. Solo el Espíritu Santo sabe lo que Dios está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, la inteligencia natural, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, algo ingenuo, algo necio. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Y quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Tú lo puedes decir en este momento. Yo tengo el Espíritu de Dios y por eso pienso como Cristo. Como tú tienes el Espíritu de Dios, piensa como Cristo. ¿Cómo vas a manejar las situaciones? Pues como Cristo, porque tú tienes el Espíritu de Dios, porque tú tienes el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo. Por eso tú también vas a manejar las cosas de acuerdo a Jesucristo. Porque el que tiene el Espíritu Santo maneja las situaciones de acuerdo al Espíritu Santo que dirigía a Jesucristo, de acuerdo a Cristo como ser humano. Jesucristo lo logró. Nunca perdió, manejó las situaciones, manejó las circunstancias, nunca se achicopaló, nunca se amedrentó, no bajó la cabeza. Tú no puedes amedrentarte ni tampoco bajar la cabeza. Tú tienes que levantarte en medio de las situaciones y las circunstancias y dejar que el Espíritu Santo te guíe a obtener la victoria, te guíe y te dirija y te oriente de la manera correcta. Ok, entonces, en Segunda de Reyes nos vamos a encontrar con otra realidad. De pronto tú la has oído, pero hoy quiero que pensemos en ella por un momento. Habla de la historia del criado de Eliseo. A Eliseo lo venían a matar. Al profeta Eliseo lo venían a matar. Los sirios habían enviado a su ejército para matar a Eliseo, porque Eliseo se daba cuenta de lo que los sirios hacían en sus escondites. Cuando planeaban pelear contra Israel, Eliseo se daba cuenta porque el Espíritu Santo se lo mostraba. El Espíritu Santo le mostraba a Eliseo los planes del enemigo. Ellos planeaban atacar a Israel y el profeta Eliseo se daba cuenta que era lo que iban a hacer. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Y dónde iban a estar? ¿Y en qué territorio se iban a ubicar? Todo lo sabía el profeta Eliseo. Pero lo que quiero que analicemos por un momento es cuando las bandas armadas, el ejército va a atacar a Eliseo, al profeta Eliseo, el profeta Eliseo estaba con su criado, con Giezi. Y nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. En Segunda de Reyes 5, 25 al 27, dice lo siguiente. Y él entró y se puso delante de su señor. Ya le hablé de esa situación, pero quiero hablarle también del mismo Giezi, cómo veía las cosas espirituales para que no te vayas a confundir. Ahorita le sigo hablando
de esa situación de Giexi y las bandas armadas. ¿De dónde vienes, Giexi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y él salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué les di esta porción bíblica? Si tú me estás diciendo, ¿y por qué no nos dio la otra? Bueno, la otra se la estaba relatando y ahorita se la termino de relatar, pero le quiero decir esto, ¿por qué? Porque una persona natural fácilmente es afectada con lo que está pasando. Fácilmente es afectada por una situación de enfermedad, por un problema, por un momento difícil. Acá nos dice que Giexi quedó con lepra por haber vivido naturalmente, no espiritualmente. No veía las cosas espirituales. Tuvo la experiencia con Eliseo, pero aún no reaccionaba. Allá lo que les estaba hablando de las bandas armadas, Giexi estaba con Eliseo. Y vino el ejército y él se asustó con Eliseo. Y dijo, mi señor, ¿no se da cuenta que nos van a matar? Y Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea el ejército de Dios que nos rodea. Los ángeles de Dios que nos rodean. Y Eliseo no lo veía porque veía las cosas naturalmente. Entonces, Dios le abrió los ojos al criado, a Giexi, y Giexi se dio cuenta que estaban rodeados de ejército del cielo, que los iba a defender frente a sus enemigos. Finalmente, pues el relato nos dice o nos comenta que las bandas armadas quisieron atacar a Eliseo y Dios permitió que esos ejércitos de Siria que querían hacer daño a Eliseo quedaron ciegos por la oración de Eliseo. Eso lo sabemos porque está escrito ahí. Pero Giexi tuvo una experiencia de ver las cosas espirituales. Pero en esta ocasión Giexi queda con lepra porque no reaccionaba. No reaccionaba. En esto que leímos, no reaccionaba. Tuvo la experiencia el criado, pero no reaccionaba a las cosas espirituales. Y hay hijos de Dios que no reaccionan a las cosas espirituales. Tienen experiencias espirituales, pero siguen en el mundo natural. Siguen viendo las cosas naturalmente, así como Giexi. Y por eso Giexi quedó con lepra. Finalmente, al parecer, murió con esa lepra. ¿Y por qué murió con esa lepra Giexi? Porque era un hombre natural. Y la lepra en la Biblia significa pecado. Significa maldad en el corazón. Significa que hay algo malo en el corazón. Eso es lepra. Se le pegó la lepra. Y al parecer murió de esa lepra. ¿Cuántas personas mueren con limitaciones humanas porque no se dan cuenta de los privilegios espirituales? ¿Cuántas personas no mueren naturalmente de la esclavitud de algo por causa de que no se dan cuenta de los privilegios del reino de los cielos? Giexi no entendió que hay que vivir espiritualmente, porque para la persona natural todo lo ve una locura. En esta ocasión vemos a Giexi detrás de los bienes que traía Naamán para honrar al profeta. El profeta le dijo a Naamán que no quería recibir sus regalos, sus detalles, y lo envió para Siria otra vez con sus detalles. Lo envió, pero Giexi se estaba dando cuenta y como era natural, se fue tras de Naamán, que había tenido lepra y había sido sano. Sin que se diera cuenta el profeta, sin que se diera cuenta su líder espiritual, y se fue tras de Naamán, y Naamán le dio cosas porque él contó mentiras a Naamán y Naamán le dio cosas, pero ¿qué pasó? Que la lepra que tenía Naamán se le pegó a Giexi. Se le pegó porque era un hombre natural. Por eso el que es natural, la persona que es natural no percibe los acontecimientos presentes. Lo ve todo natural y le presta atención a los seres humanos. No le presta atención a Dios. No se deja guiar por el Espíritu Santo como lo hablábamos ahorita. A Giexi le hubiera podido ir mejor. Giexi hubiera podido ser un profeta espectacular. Hubiera quedado en la historia de la vida como Elías, como Eliseo. Un buen profeta. Pero ¿cuál fue la historia triste de Giexi? Que murió leproso.
Murió leproso porque era natural. Murió leproso porque no buscaba las cosas espirituales, porque no se dejaba guiar por Dios, porque no se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Pero si Giexi se hubiera dejado dirigir por el Espíritu Santo, teniendo tremendos líderes, tuvo a Elías como su líder, como su mentor, como su maestro, como su cobertura espiritual, y tuvo a Eliseo, otro gran profeta de Dios, como su mentor, su cobertura espiritual, pero no reaccionaba Giexi. Y muchos hijos de Dios no reaccionan. Y los seres humanos no reaccionan. Siguen viendo las cosas naturalmente. Y siguen opinando naturalmente. Y quieren seguir solucionando las cosas naturalmente. Y quieren seguir actuando naturalmente. Y naturalmente el ser humano se desgasta, pero no logra nada. Naturalmente nos desgastamos, pero no se soluciona nada. Naturalmente nos desgastamos, pero los problemas siguen ahí. La situación sigue ahí, la circunstancia sigue ahí. Porque de pronto nos puede estar pasando lo que le ocurrió a Giexi. Giexi hubiera podido aprovechar las oportunidades que Dios le estaba dando. Nos podemos dar cuenta de otra historia, y es la historia de Sadrach, Mesach y Abed-nego. En la historia de Sadrach, Mesach y Abed-nego es bastante interesante también. Esto lo encontramos en Daniel. En Daniel capítulos 3, versículo 14 al 29. Dice lo siguiente. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros oráis a mi Dios, no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron
de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Creo que estuvieron pendientes de lo que acabo de leer. No hay otro Dios que pueda librar como nuestro Dios. No hay otro Dios que nos dé victorias como nuestro Dios. No hay otro Salvador como nuestro Cristo. No hay otro dueño del universo como nuestro Padre Dios. No hay otro que nos pueda guiar a toda la verdad como el Espíritu Santo. Nos pueden decir mil cosas. Nos pueden decir y pintar muchas cosas en el espacio o en una plataforma, en un tablero, y explicarnos mil veces, pero solo sabemos una realidad. A los que amamos a Dios con todo el corazón, nuestro Padre Dios es el dueño de todo. Jesucristo es nuestro hermoso Salvador, que no se quedó en una tumba y resucitó de los muertos y vive para siempre por los siglos de los siglos. Y nuestro maravilloso Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro convencedor, que nos quiere llevar a grandes victorias para que le agrademos a Dios día a día, más y más. Estamos hablando de la persona natural y la persona espiritual. ¿Qué pasó con los naturales frente a Sadrach, Mesach y Abed-nego? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con esos naturales frente a Sadrach, Mesach y Abed-nego? Pues que no podían creer lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual estaba sucediendo una cosa y en el mundo natural estaba sucediendo otra. Notaron que cuando los soldados echan a Sadrach, Mesach y Abed-nego en el horno, ellos se quemaron. ¿Los soldados se quemaron? Ellos se quemaron. Pero Sadrach, Mesach y Abed-nego, no. Ni un cabello se quemó. Porque ellos eran espirituales, guiados por el Espíritu Santo. En cambio, los otros eran naturales. Por eso una persona natural ve todo difícil, complicado, y lo único que puedes hacer, tratar de tener calma. Tratar de tener paz. Tratar. Pero los que son hijos de Dios y los que somos hijos de Dios, no tratamos de tener paz, no tratamos de tener calma. Dios es nuestra paz. El Espíritu de Dios es nuestro gozo, es nuestra alegría. Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos da el triunfo, Él es el que nos da la bendición, Él es el que nos ayuda a continuar, Él es el que nos ayuda a avanzar, aunque no lo percibamos por el momento, aunque no lo entendamos por el momento, pero es el Espíritu Santo que nos ayuda a obtener la victoria. Y eso es lo que yo he venido a decirte en esta tarde. Si tú eres natural, todo lo vas a ver difícil. Pero si tú eres espiritual y te dejas guiar por el Espíritu Santo, todo lo vas a ver fácil y como una oportunidad para ganar en medio de las situaciones y las circunstancias. Muchos habrán en tu entorno, a tu alrededor, que van a decir: esto que está pasando, no sabemos cómo solucionarlo. Otros se quejan, otros dan opiniones, otros dan conceptos. Pero los que confiamos en el Señor sabemos que esto es temporal. Que esto es temporal. Que van a pasar unos días y ya no estará. Van a pasar unos momentos y ya no va a existir. Este virus quedará relegado. No sé si lo estás entendiendo, quedará relegado. La situación que tú estás viviendo, aparte de lo que está pasando a nivel mundial, esa situación es temporal, quedará relegada. Es momentánea. Esa aflicción es momentánea, como lo dice Salmos 34.
Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Ninguno de sus huesos será quebrantado. Las situaciones serán momentáneas. Los momentos difíciles en tu vida, ese problema que estás viviendo, esa enfermedad de tu familiar, es momentánea. Dios te va a dar la victoria si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Si tú crees en las maravillas de Dios, Dios te va a dar la victoria y va a ser grande. Esa bendición va a ser grande. Va a ser más allá de tus más grandes esperanzas. Porque aquel que haciendo cosas terribles que nosotros no esperábamos, por todos los que confiamos en Él, Dios se va a glorificar en medio de esta situación. Y lo que es temporal tiene un tiempo determinado. Lo que es temporal tiene un tiempo donde se acaba. Lo que es temporal no es eterno. Lo que es temporal pasa y no volverá a ocurrir en el nombre de Jesús. Y esto que estamos viviendo y lo que tú estás viviendo es temporal. Pero vienen momentos de victoria, vienen momentos de bendición, vienen momentos de gloria para tu vida, vienen momentos de gloria para tu familia, vienen momentos de bendición para los tuyos, para tu casa, para tu territorio, para nuestro país, para los países de la tierra. Vienen momentos de bendición, vienen momentos donde el Rey de Reyes y Señor de Señores gobernará las naciones de la tierra. Y si tú te levantas, podrás también ser un gobernador con el Señor. Alguien que toma cada situación y cada circunstancia para convertirla en una gloriosa oportunidad, en un glorioso desafío para ser mucho más excelente de lo que eras antes. ¿Ok? Tú eres el asignado por Dios para lo que está pasando. Tú eres el asignado por Dios para que Dios se siga glorificando en tu territorio. Tú eres el asignado por Dios para que Dios siga haciendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de los hombres. No nos dejemos llevar por el hombre natural, porque el hombre natural va a ver las cosas de una manera pues, natural. Lo va a ver de una manera difícil, complicada. Pero el hombre espiritual siempre va a encontrar una solución, una respuesta. Yo hablaba anoche de que nosotros tenemos que clamar. Tenemos que suplicar. Dios ha venido revelando lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Pero Jesucristo dijo, no os angustiéis ni os alarméis, porque esas cosas tendrán que suceder, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Son principios de dolores. Pero si tú eres espiritual, no te vas a alarmar, no te vas a angustiar, sino que vas a ver esas situaciones como una oportunidad para creer más en Dios. Allá cuando les hablaba de la fe, la esperanza y el amor, lo último que nos habla es el amor, pero es lo más importante, el amor entre nosotros. Que tú te acostumbres a pedir perdón y estar a paz con todos los tuyos y con los que no son tuyos, tus conocidos, tus amigos o tus no amigos. Que tú puedas estar a paz con todo el mundo, que tú le puedas pedir perdón a todo el mundo, que tú puedas perdonar a todo el mundo, que tú te pidas perdón a sí mismo y que tú también le pidas perdón al Señor y que puedas estar a paz todos los días para que te dejes guiar más por el Espíritu Santo y no seas una persona natural, sino una persona espiritual. Ok, entonces, en un horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado, a los 3 varones no les pasó nada, porque Dios los acompañaba. En una situación difícil que tú puedas estar viviendo, mientras Dios te acompañe, mientras el Espíritu de Dios esté contigo, no te va a pasar nada. Porque Dios te va a dar la victoria, porque Dios te va a dar la bendición. No te va a pasar nada, porque Dios va a hacer algo grande en tu territorio. No, todo esto es una excusa de Dios. ¿Quién podrá imaginarse en este momento que Dios está usando una excusa a nivel mundial para que la sociedad toda se arrepienta? ¿Quién se puede imaginar en este momento que es una señal de alarma de nuestro Padre Dios para que ninguno se vaya al lugar de tormento? ¿Quién se puede imaginar en este momento o puede deducir en este momento en el mundo espiritual que este plan de Dios es para que todos procedan a un arrepentimiento?
que las mujeres no se vayan al infierno, que los varones no se vayan al infierno, que las familias no se vayan al infierno, que los niños no se vayan a la condenación, que los adolescentes no se vayan a la condenación. Es un llamado de atención. Y el que oiga esta alarma, o el que esté atento a esta alarma que Dios está enviando a nivel mundial, se arrepentirá y tendrá la victoria y tendrá la bendición. Podemos seguir hablando de otros ejemplos que se movieron en cosas espirituales. La historia de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Abraham fue ordenado por Dios para que fuera y sacrificara a su único hijo, a Isaac. Y la Biblia dice que él madrugó y se fue camino de 3 días al monte Moriah a sacrificar a Isaac, su único hijo, el que había estado esperando casi 100 años. Bueno, no 100 años, pero sí como unos 70 años quizás. Había estado esperando a ese hijo. Y el Señor le dice, sacrifíquelo, porque era lo que Abraham más amaba. Pero él obedeció a Dios. Una persona natural no entiende eso. Una persona natural va a decir, esto es una locura, ¿yo cómo voy a sacrificar a mi hijo? Pero el espiritual, ¿qué dice? Lo que hizo Abraham. Yo voy a sacrificarlo. Y si Dios me dice que sacrifique a mi único hijo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero si yo lo hago será porque Dios me va a dar otro. O si no, porque lo va a resucitar después de que yo lo sacrifique. Y fue y lo hizo. Y la palabra de Dios nos relata que él en su mente, yo lo había sacrificado. El espiritual entiende esto. El natural no lo entiende. El natural dice que es una locura. Que eso era en ese entonces. ¿Cuántas personas ven la historia de Abraham y dicen, no, eso era cuando el ser humano no estaba evolucionado? Y lo ven como algo de la historia. Pero yo te digo algo en esta tarde. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de nosotros, de esta temporada, de este tiempo. Es el mismo Dios de este momento. Y Él no ha cambiado. Los seres humanos han pasado, pero Dios sigue siendo el mismo. El mismo que ayudó a Abraham para darle la victoria. Es el mismo Dios que está en este lugar, en este territorio, en tu territorio, para darte la victoria y para darnos la victoria. Que está en este Colombia para personas que se humillan y se quebrantan, para esperar la victoria que viene de parte de Dios. Porque de esta situación, la iglesia cristiana va a salir con un tremendo avivamiento, con hambre y sed de justicia. Personas que ahora sí van a buscar de Dios como nunca antes lo habían buscado. Lo van a anhelar como nunca antes, con temor y temblor, con reverencia y respeto. Van a anhelar a Dios. Y tú eres elegido para que seas uno de ellos. Que este tiempo te traiga avivamiento, no lo vayas a olvidar. Que este tiempo te traiga avivamiento, hambre por Dios, hambre por el que dio la vida por ti, hambre por Jesucristo, hambre por Jesucristo, hambre por Él, hambre por la palabra, hambre por la revelación, hambre por denuedo de Dios, hambre y sed por Él, hambre todos los días buscando de Él, todos los días anhelándolo, todos los días, cada día aumentando un poco más la oración, cada día anhelando un poco más en la intimidad, la comunión con Dios, haciendo sacrificios para Dios, ayunos para Dios, cada día pidiendo su presencia, pidiendo que Él meta su mano en todo esto. Porque el Señor dice en Salmos 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y libra a los contritos de espíritu. El Señor te quiere dar la victoria para este tiempo. Y el Señor quiere hacer algo en esta tarde para ti. En este momento Dios quiere hacer algo para ti. Quizás tú en esta tarde tengas alguna petición para Dios y le puedas decir, Señor, acá estoy. Yo dependo de ti. Quiero tu presencia, Señor. Ellos lo lograron, yo también. Isaac es otra experiencia de andar en el espíritu y no en la carne. Él se quería ir para Egipto en tiempo de hambre. Y Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo, no desciendas a Egipto porque yo te voy a bendecir en esta tierra, aunque sea tiempo de hambre. Y no sé si tú lo has leído, pero quiero relatarte un poco. Era un desierto donde Dios le estaba diciendo, quédate aquí porque te voy a bendecir.
un desierto en tiempo de hambre. Y ahí Dios bendijo a Isaac. En un desierto lo bendijo. Porque no importa la situación, el estado, la circunstancia, el problema, la adversidad que tú puedas estar viviendo, pero ahí Dios te va a bendecir. Ahí Dios te va a dar la victoria. Ahí Dios te va a dar lo que estás esperando y más allá de lo anhelado. Dios te va a dar la victoria ahí donde estás. Con esa persona que tú estás pasando ese momento difícil. Ahí Dios te va a bendecir. Si lo hizo con Isaac, lo va a hacer contigo. Porque él fue espiritual y oyó la voz de Dios. El Señor Jesús nos habla a las 7 iglesias en sus mensajes y dice lo siguiente: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para el que venza, Él le dará premios y lo exhibirá de una manera grande, poderosa. Entonces, eso es lo que te he venido a decir en esta tarde. Que tú puedas dejarte guiar por la persona del Espíritu Santo. Que tú puedas oír a la persona del Espíritu Santo. Este es el momento. Este es el momento para dejarnos guiar por Él. Este es el momento para dejarnos guiar por su presencia. Que tú en este momento le puedas decir: Señor, de todo esto que está pasando, toda la gloria sea para Dios. Que en este momento lo puedas escribir y lo puedas gritar: toda la gloria sea para Dios en todo esto. Toda la alabanza sea para el que nunca ha perdido. Toda la alabanza sea para el que es el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el león de la tribu de Judá, castillo fuerte, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el que es y el que era y el que habrá de venir, la puerta del redil de las ovejas, el camino, la verdad y la vida, el que va a llevar a su pueblo en los próximos días de esta tierra. Que tú lo puedas decir en este momento y le puedas adorar al Señor en este momento. Y que tú puedas decir ahí: te adoro, Jesús, porque todo lo que está pasando nos va a ayudar a bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, conviertes esta situación en una gran bendición. Tú conviertes esta situación en una gran bendición porque Dios te va a usar y Dios se va a proveer de la bendición, de la victoria, de la respuesta en el nombre de Jesús. Aunque tú tengas pocas fuerzas, Dios te va a dar la victoria. Aunque tú tengas pocas fuerzas, Dios te va a bendecir. Mientras tú le das un gloria a Dios bien fuerte todavía en esta tarde al Señor, mientras tú glorificas a Jesucristo el resucitado, mientras adoras al Señor, mientras adoras al Espíritu Santo, mientras adoras a Cristo, entonces yo quiero que tú pienses por un momento. Pienses por un momento lo que vas a hacer. Piensa por un momento lo que vas a hacer. Dios se va a seguir glorificando poderosamente. 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 Gracias, Jesús, por esta tarde. Eres nuestra bendición, Señor. Eres el Todopoderoso. Eres el gran yo soy, Señor. Eres nuestro motivo de vivir, Espíritu Santo. Si tu presencia está con nosotros, nada ni nadie nos mueve a perder ni a ser derrotados. Si tú estás con nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú estás con nosotros, habrá una respuesta grande para cada uno. Habrá un milagro para el que está allá, en ese computador, en ese celular. Habrá un milagro para el que está en esa pieza, en ese apartamento, en esa casa, en ese lugar, oyendo este video y viendo este video. Señor, glorifícate en él. Glorifícate en esa mujer, Señor. Glorifícate en ese varón. En el nombre de Jesús, haz un milagro, Padre. Enséñale a creer. Enséñale, Señor, a atarse a la palabra. Enséñale, Espíritu Santo, a ser un vencedor en medio de las situaciones y en medio de las circunstancias. Enséñale, Dios, porque los que confiamos en Dios tenemos grandes victorias. Y hay victoria para esa mujer que está viendo este video. Hay victoria para ese varón que está viendo este video. Hay respuesta, hay sanidad, hay liberación, hay restauración en su hogar, hay restauración en sus hijos para esa persona que está viendo y viendo este video. En el nombre de Jesús, para el que me está viendo en este momento, Señor, extiende
tu mano poderosa, tu mano sanadora. Así como cuando Jesús estuvo en esta tierra, el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar, estaba sobre él para liberar. Los espíritus no podían resistir a Cristo porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y los espíritus no resisten donde está esa mujer, no resisten donde está ese varón, porque el Espíritu de Dios está ahí sobre ella, está ahí sobre él, está sobre esa familia, está sobre ese hombre, sobre esa mujer. Ahí el Espíritu de Dios está obrando, está glorificando su nombre, porque vamos a ser espirituales y no carnales en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate más. Rompe cadenas y ligaduras, Padre, en el mundo espiritual. Liberta a tu pueblo, liberta a esa mujer, liberta a ese varón, a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, en ese lugar, en ese hogar, en esa familia, en esa empresa, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, reprende al enemigo, Señor, y que Jesucristo deshaga las obras del diablo, deshaga las obras del enemigo, en el nombre de Jesús. Este es tiempo de victoria, este es tiempo de bendición. Como siervo de Dios, he venido a decirte que Dios te va a sacar en victoria. Dios te va a sacar en bendición. Dios te va a sacar de esa situación. Dios va a cambiar tu familiar. Dios va a cambiar tus hijos. Dios va a cambiar a tus padres, a tus hermanos, a tus parientes en el nombre de Jesús. Él dijo, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesucristo nos enseñó que guiados por el Espíritu Santo no tenemos por qué perder. Jesucristo estaba llevado por el Espíritu Santo al desierto y el diablo no lo pudo resistir. El diablo se fue. La Biblia dice, y el diablo lo abandonó, lo dejó por un tiempo. ¿Por qué el diablo no pudo resistir a Cristo? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Si Jesucristo hubiera visto las cosas naturalmente, el diablo le hace daño, lo destruye. Pero como él era espiritualmente guiado por el Espíritu Santo, entonces ganó, venció. Y no solo eso en la cruz, no solo eso en el desierto, sino también en la cruz. Lo logró en la cruz también. O sea, no una sola vez, sino 2 veces. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Nos dio ejemplo para que nosotros también lo logremos. Y tú no lo vas a lograr una vez, 2 veces, 3 veces, sino muchísimas veces. En el nombre de Jesús, tú lo vas a lograr. Ahora sí quiero orar por ti en esta tarde. Quiero orar declarando que el Señor se siga glorificando y que tú te apasiones por Dios. Querido Espíritu Santo, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por el mensaje. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias, Espíritu Santo, por haber hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, por venir a darnos las victorias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque este mensaje es una voz de aliento. Es un soplo en el Espíritu. Esta palabra, Señor, es para andar en el Espíritu y no ver las cosas naturalmente. Bendice a cada mujer que me está viendo, a cada varón que me está viendo, a esa familia. No importa la edad, Padre, glorifícate de una manera poderosa y sobrenatural. Bendice a los hermanos de este ministerio que me están viendo en este momento. Por favor, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, ayúdales. Hazles entender los tiempos que estamos viviendo y los que vamos a vivir. En el nombre de Jesús. Para que no estemos en demasiada inquietud, sino que podamos tener la paz que el mundo no nos puede dar, el gozo completo de tu presencia. Llénanos del perfume, llénanos de la unción, del fuego, de la gloria, del avivamiento, de los ríos espirituales. Envísteles con el poder de lo alto, que reciban el poder del Espíritu Santo en sus vidas y que se vuelvan mujeres y hombres esforzados y valientes y ganadores sin límites, y que el enemigo y todos los ángeles caídos lo único que tengan que es huir en el nombre de Jesús, de ese territorio, de esa región, de ese lugar, de esa mujer, de ese varón, de esa familia, de ese personaje que no quiere cambiar, en el nombre de Jesús. Aún el escéptico
tendrá que cambiar. Aún el incrédulo, el que duda, tendrá que cambiar. En el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Por el dedo de Dios y por el Espíritu Santo, creemos en esta tarde que tú nos has oído y por eso la victoria nos pertenece. Y muchas gracias por tanto amor y por tanta gracia. Te bendecimos, Jehová Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Muchas gracias por todo. Amén. El día de mañana nos vemos a las 4 de la tarde. No se les vaya a olvidar, el domingo a las 5 de la tarde. De lunes a sábado a las 4. Y el día domingo a las 5. Bendiciones. Que Dios les guarde. Y que el Señor les dé sabiduría en todo, entendimiento en todo. Y que no sean naturales, sino espirituales. Muchas bendiciones.